en esta tertulia de jueves 6 de marzo de 2025. Estamos con Daniel Superviel, Ana Laura Pérez, Cecilia Aguiluz y Gabriel Buguiño. Bueno, están para reírse, para toser, para hacer todo adentro. Yo me quedé pensando en el anuncio que hiciste de cómo se menciona hoy a los monarcas. Que en algún momento había que nombrarlo antes que a los presidentes y cosas. Bueno. Y hubo algún discurso que se lo nombró, que se lo incluyó en la bolsa de jefes de Estado, lo cual para mí es lo correcto, pero bueno. Interesante. Ahí tenés alguna cosita. Ahí le preguntamos. Estaré atento. Bueno, vamos al tema que tenemos para discutir como segundo asunto en esta jornada. Este miércoles, en la primera sesión del Senado, desde que asumieron las nuevas autoridades, mientras se definía el régimen de trabajo para la legislatura, el colorado Pedro Bordaberry propuso que la Cámara Alta sesione en forma ordinaria todos los días del mes y no solo del 1 al 18 como es habitual. La propuesta es trabajar como trabajan todos los uruguayos, del 1 al 30 en las sesiones ordinarias. Esa es la propuesta, que no es nueva, la conocen, es una posición que tiene muchos años. La senadora nacionalista Graciela Bianchi opinó que es importante trabajar todo el mes, pero afirmó que en la segunda parte del mes los legisladores tienen una carga de otro tipo, vinculada a las comisiones. No es malo que sea hasta el 18, nos permite estudiar más, agregó. Desde el Frente Amplio, el coordinador de la bancada, Daniel Cayani, dijo que estudiarían la propuesta, pero sostuvo que el funcionamiento del Senado no puede entenderse solo como el de aprobar proyectos de ley. En realidad la Cámara no solamente es una gran Cámara que aprueba proyectos como si fueran chorizos, sino que en realidad además tenemos que legislar, tenemos que controlar y tenemos que hacer que la representación que tenemos como senadores nacionales también esté presente en cada uno de los rincones de nuestro país, en un contexto además que hay también elecciones departamentales y cada uno de nosotros también vamos a participar de las mismas en la medida que podamos. Por otro lado, Bordaberry aseguró que presentó también un proyecto de ley constitucional para reducir la extensión del receso entre periodos parlamentarios. Actualmente, cada periodo ordinario comienza el 1 de marzo y termina el 15 de diciembre. En el caso de un año de elecciones nacionales, van hasta el 15 de septiembre. Lo que propone el senador Colorado es que las sesiones ordinarias comiencen el 1 de febrero de cada año y se extiendan hasta el 20 de diciembre o hasta el 30 de septiembre en año de elecciones. Bueno, ¿cómo vieron este viejo planteo de Pedro Bordaberry que se instala de vuelta? Porque hace muchos años que él está con esta idea, ¿no? De que por lo menos la del 1 al 18 y que sea del 1 al 30 correrlo. Eso lo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. Ahora aprovechó el comienzo de las sesiones en la Cámara Alta para plantearlo nuevamente. ¿Quién quiere arrancar? Yo arranco si quieren. Sí, bueno, dale. A ver, algunas cosas. Ya vi además, por ejemplo, que politólogos que se dedican a estos temas en profundidad, como Daniel Chaschetti, dijeron algunas cosas sobre el tema que yo comparto, como que, por ejemplo, lo que un poco dice Cayani, ¿no? Que el trabajo parlamentario debería y es mucho más que lo que ocurre en las sesiones parlamentarias. Por empezar, los legisladores tienen que estudiar los temas sobre los que hablan, tienen que recibir gente, tienen que informarse, tienen que participar de comisiones, que a su vez tienen que hacer el proceso que lleva a la aprobación en comisión de un proyecto para que pueda entrar a la Cámara. Tienen que negociar con otras bancadas, con su propia bancada, dentro de su partido, fuera de su partido, etcétera, tejer alianzas, etcétera. Dicho todo esto, que yo creo que es así, y que como siempre, o como casi siempre, el camino es el del medio, ¿no? Para muchas cosas. Porque además es del 1 al 30, medio horario, ¿no? O sea, digamos, si bien las sesiones empiezan a 1 hora y no se sabe cuándo terminan, la mayoría de las veces incluso terminan antes que el horario que se marca y cuando terminan, se van. O sea, en realidad es de 9 a 1. La sesión a veces puede terminar a las 8 de la noche, pero muchas otras veces termina a las 10 de la mañana, ¿no? O a las 11. Y ahí termina. Sí, hay de todo. Por eso, como también cuando hay interpelación termina a las 5 de la madrugada. Por eso. O el presupuesto, rendición de cuentas, son realmente... Y comisiones como presupuesto llevan, o Hacienda, llevan mucho laburo. Y mucho estudio y mucha lectura, y no son para cualquiera. Y está bueno que se dediquen a eso. Dicho esto, yo cubrí Parlamento, y a mí me gusta
el concepto de, perdón, es en inglés, no tiene traducción, podemos buscarle una traducción, pero de accountability. Yo más que votarles más horas de sesión, más días de sesión, lo que les pediría es que rindan cuentas. ¿Por qué? A mí me consta, por eso digo yo cubrí Parlamento, me consta que ocurren durante las sesiones que muchos legisladores no están en sala. Están en su despacho, con suerte, están en el pasillo, están de charla, están jugando con el teléfono, están contestando mails, están hablando por teléfono durante horas, no están escuchando nada de lo que está ocurriendo, ni a sus compañeros, ni nada, ni a sus adversarios, ni nada. Todo eso nadie me lo contó, yo lo vi, comen. Ahora que se transmiten por YouTube, cuidan ciertas formas de protocolo, como hablábamos recién, pero digamos, tampoco es que están sentados durante esas horas duritos ahí. Están muchas veces haciendo otras cosas. Entonces, sí, tiene razón Cayani lo que dice, comparto. No votemos 30 días, dejémoslo en 18, pónganle, estoy tirando. Ahora, ¿por qué no invertimos esa energía en ver efectivamente a cuántas comisiones asisten, cuánto tiempo dedican, cuántos proyectos revisaron? Busquemos diseñar alguna clase de mecanismos, que los hay múltiples porque los que trabajamos en el sector privado funcionamos con esos mecanismos, con trabajo presencial o remoto o lo que sea, para que los legisladores y las legisladoras nos rindan cuentas sobre a qué dedican su tiempo, de qué manera y cuál es el efectivo resultado de eso en la práctica. Me parece eso mucho más sano que la cosa esta como de ganado de meter horas, aun cuando esas horas de repente no sirvan para nada, ¿no? Por ejemplo. ¿Los demás? A ver, Cecilia, ¿querés ir vos? ¿Nos escuchás ahí? Dale. El planteo de Pedro obviamente que no es nuevo, es fiel a su estilo, él es un tipo que trabaja muchísimo y que dedica muchas horas al trabajo, o sea que en realidad es fiel a su estilo. Creo que además muchos votos de los que tuvo Pedro tienen que ver con eso, con su capacidad de trabajo en la legislatura, tiene que ver con esa cuestión de meter horas también. Dicho esto, y yo que nunca estuve muy de acuerdo con él en esta cuestión de extender los plazos, hay realidades diferentes. Una de las realidades son los legisladores del interior. Los legisladores del interior, si van a estar permanentemente en Montevideo, dejan de cumplir su tarea en el departamento. Y eso no es un tema menor. Porque cuando estás en el Parlamento se ve claramente cuáles son los legisladores del interior, porque son los que una y otra vez traen los temas que no son temas, en la mayoría, nacionales y que refieren a sus departamentos y que si no, no tendrían una voz, y para eso es que están también. Entonces, esa conexión tiene que, no puede perderse. Por otro lado, yo creo que en la modernidad actual, y creo que después de la pandemia, con esta situación que todos hemos vivido, de poder trabajar de otras formas y donde se legisla un trabajo remoto y donde en realidad existen otras cuestiones laborales, yo creo que ya quedó media vieja la discusión de meter horas. Esa es la percepción que tengo. Es más, yo muchas veces voy a oficinas públicas y me pasa que los funcionarios públicos, que son lo mismo que los legisladores, solo que en otro estándar, pues vamos a entender, ¿no? Están pintándose las uñas, recibiendo a alguien que vende, tomando mate, salen 25 veces a los 5 minutos a fumar, y vos como usuario, que le pagás el sueldo, tenés que quedar esperando, y yo muchas veces me pregunto, ¿por qué no meten menos horas y trabajan más? Y yo creo que en un concepto moderno deberíamos de ir hacia ahí. No importa la cantidad de horas, sino la eficiencia. Nuestro Parlamento tiene muchísimas dificultades legislativas. Tanto es así que hace poco tiempo en la tertulia nosotros estábamos hablando que se vencía, se terminaba el gobierno y tuvieron que llamar a una sesión para sacar temas que en realidad si no quedaban aprobados y ni siquiera estaban los legisladores en sala. O sea, es mucho más importante quizás trabajar al resultado en este sentido. Resultado de calidad legislativa que se mide
hay mediciones nacionales e internacionales sobre la calidad legislativa. O sea, no solamente con la cantidad de leyes, que es lo que a veces dice el Parlamento, hicimos tanta, o los legisladores, presenté tanta, aprobé tantas, sino a la calidad legislativa. Estaba mirando justamente del estudios parlamentarios que dirige Daniel Chaschetti en la Facultad de Ciencias Políticas. Un índice que no tiene tanta, o no se le da tanta trascendencia, pero es el índice de esfuerzo parlamentario, que toma en cuenta los proyectos de ley presentados, si son o no miembros informantes, el uso de la palabra en sala, exposiciones que hagan los legisladores, pedidos, solicitudes de pedidos de informe, por ejemplo, gestión política, como si coordinan bancadas, si tienen cargos de conducción o son miembros interpelantes, por ejemplo, y la asistencia. Todo eso conforma un índice de esfuerzo parlamentario. Y hay un ranking que se difunde cada tanto de cuáles son los legisladores más esforzados en el mejor de los sentidos, ¿no? El que le dedica más tiempo entonces a la tarea parlamentaria. Que no es sencillo, ¿no? Evidentemente. Pero si uno pone, yo lo sigo, y si uno pone una silla en el pasillo del Parlamento y la deja una semana y se queda sentado y le pega a 9 de 10 en esa lista. O sea, porque además en general hay nombres que se repiten y no importa los partidos, ¿eh? Es clarísimo, hay un grupo que son en general los que sostienen el trabajo parlamentario muchas veces. Yo coincido con que la existencia del índice de trabajo y de esfuerzo. Y creo que también debe trabajarse sobre la calidad legislativa, o sea, el resultado que vos obtenés. Porque a veces se sacan leyes que son súper habladas en los medios y de calidad legislativa son un desastre, y de aplicación después en la práctica ni siquiera se aplican. Entonces, creo que nosotros a veces como ignorantes de alguna forma de cómo funciona el Parlamento, podemos creer que una actividad que tenga más días y más horas termina siendo más eficiente y no tiene garantía de que eso sea de tal manera. Por lo tanto, me parece que hoy ese planteo de Pedro, que yo lo entiendo porque además tiene que ver con su manera de trabajar y su personalidad, creo que hoy ya no está tan ayornado. Bueno, yo me gustaría decir, bueno, primero sacarme el sombrero porque Pedro logró poner un tema arriba de la mesa que me parece bastante inocuo, ¿no? Es como por ahí, para seguir el absurdo, pedirle a los jugadores de fútbol que los partidos duren más de 90 minutos, ¿no? O sea, vos tenés que prepararte para el momento en que vas a la cancha y bueno, pues ¿cómo preparás el partido? Si entrenás dos veces por día o una vez por día, si vas a musculación o no, hace que después rinda mejor en la cancha. Entonces esto me parece lo mismo, o sea, pueden hacer sesiones todos los días, 24 horas, pero si no preparan bien las sesiones, si no discuten bien las leyes, si no estudian los temas en las comisiones, si no escuchan bien lo que está demandando la ciudadanía para determinadas correcciones legislativas, o sea, podés laburar más o menos y es lo mismo. Lo importante es, como decís vos, Cecilia, laburar bien. Yo lo que quiero decir, como aporte a esto, que me parece una tormenta de verano, estuvo muy bien Constanza Moreira ayer cuando le contesta a Pedro, le dice, mirá, Pedro, la función legislativa incluye estar en el pleno, ir a las comisiones, prepararse y hacer política, o sea, también hacer política. Yo creo que hay una bandideada de Pedro acá que tiene que ver con un posicionamiento que claramente está buscando, que es hay una sensación de que los políticos roban la plata, que los políticos no laburan, que los políticos se rascan y por lo pronto los políticos que yo conozco, que no son todos, laburan muchísimo, no tienen un fin de semana libre y bueno, hacen política sí, pero también llamás al Parlamento y te reciben y te escuchan y si vas con una propuesta la consideran y después algunos la llevan a comisión, algunos terminan en proyecto de ley, algunos terminan en plan, algunos terminan en leyes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sumarse a este desprestigio de la política desde la propia política no me parece que sume, pero sí me parece bien que en un momento en que el Parlamento de la República y el Palacio Legislativo está cumpliendo 200 años, ¿no?
me parece que está bueno que se le ponga la lupa al Parlamento, no solo cuántas horas van y cuántos plenarios ordinarios hay y cuántos extraordinarios hay, sino también cómo gasta, porque yo voy al Parlamento y hay un funcionario que me recibe, uno que me acompaña 10 metros hasta una escalera, uno que me acompaña de la escalera hasta el salón de no sé qué, otro que me viene a buscar, y después si subís, si estás con un diputado y un senador, vos pedís un café y el de diputado te lo trae un mozo y el de senadores te lo trae otro mozo. No te puede traer el de senadores, el de diputado. Entonces hay mucho absurdo también, y creo yo que se podría hacer un replanteo de, bueno, ¿cómo gasta el Palacio Legislativo? ¿Es posible ajustar algún gasto en el Palacio Legislativo? ¿Cómo podemos hacer mejores leyes? Formarnos por ahí con técnicos mejor para redactar mejor. Muchas veces las leyes están muy mal redactadas. No sé si te acabo de leer leyes y decís, pero esto no se entiende aunque trate de entenderlo, y no soy abogado. Entonces, en fin, me parece que los 200 años también es un buen momento para poner foco en el Palacio Legislativo. Aclaro que amo el Parlamento, me encanta ir al Palacio Legislativo. El Salón de los Pasos Perdidos me parece una de las cosas más lindas que tiene el Uruguay, es el centro de nuestra democracia, así que como llamador de atención de cómo funciona el Palacio Legislativo me pareció acertado por Pedro. A propósito de lo que decías del discurso antipolítica y cómo juega, cómo incide, eso fue un punto que le hicieron notar ayer, ¿no? Algunos legisladores del oficialismo le dijeron que estaban dispuestos a considerar la propuesta, aunque, por ejemplo, Silvia Nané cuestionó a su colega por considerar que trazó líneas de separación entre los parlamentarios y el resto de la población, ¿no? E instar a pensar de que, de una forma de pensar que nos separa del resto, digamos, ¿no? Como volviendo a la idea, de alguna forma, a palabras de Milei, la casta, ¿no? De algo distinto a el común de los mortales, ¿no? Cuando habló del otro proyecto de la bueno, sesión... perdón, pero a mí no me sirven café en el laburo y me trae un mozo y me lo pone al lado cuando estoy trabajando. Pero iba a decir, a propósito de la otra... Tiene razón Dan en ese aspecto. ¿Por eso? Un legislador no es igual que cualquier otro trabajador. Es un trabajador público, pero no es tiene igual a otro. Bueno, pero entonces eso es lo que señala Bordaberry, que tiene que limitarse parte de alguna forma. La idea es limitar parte de esos privilegios que tiene. Silvia Nané lo que le dice es, bueno, no, ojo con... De alguna forma lo que está queriendo decir es, ojo con el discurso, está hoy en día muy en boga y los políticos están en un nivel de descrédito importante. Ojo con ponernos en contra, ¿no? Como algo distinto, y marcar una línea, una raya, como si fueran una cosa diferente, dice ella, ¿no? Pero eso que hace Nané es cuidar la casta. Porque ella lo que dice es, tené cuidado, no le avise que somos distintos. O sea, no se trata de eso. No. Yo creo que lo que plantea Nané ahí, creo que es claro, que es señalar de justamente lo que estabas planteando tú, es decir, no enfrentemos a legisladores con el resto de la población, porque ahí lo que estamos alimentando, digamos, es esto del discurso anti-sistema político representativo. Es como decir, nos estamos pegando un tiro en el pie. Claro. Estás de alguna forma... tiene que aceptar que son diferentes. O sea, cosa, para mí, una cosa no quita la otra. Que es claro. El sistema es diferente. Entonces no diga, pero que sean diferentes. Que no nos separa una línea. Y sí, te separa una tremenda línea. Te diría yo, te separa 9 de julio, que tiene no sé cuántos carriles más que una línea. Pero en definitiva, no implica tampoco que tengas que defender lo que vos tenés diciendo, no los compares, no son lo mismo. Bueno, ahí podríamos entrar en una discusión mucho más larga, porque yo creo que entre la masa de trabajadores también tenemos muchas diferencias y muchos privilegios distintos entre yo que ocupo un cargo gerencial y otra gente que tiene que marcar tarjeta y entrar a una línea de producción, yo qué sé. Pero y también en las empresas privadas también se pueden pintar las uñas o estar en... Claro, y es una realidad, entonces no hay que desconocerla. Porque tampoco está bueno estar del otro lado y decir, si somos todos iguales. Está bien, pero hay que ponerle contexto a lo que hace. Trabajamos todos en el mismo lugar. Claro, pero hay que ponerle contexto a lo que hace Bordaberry y cómo lo hace. Yo entiendo que Bordaberry sostiene esta línea hace tiempo, pero él va y lo tira en un momento con un objetivo político y no práctico, digamos. Porque, por ejemplo, el planteo que hizo él ni siquiera fue una propuesta formal, fue un comentario en sala que no se podía votar, que no se podía discutir. Es decir, fue simplemente... Él presentó un proyecto, sobre el receso presentó efectivamente un proyecto. Claro. Receso sí. Pero sobre la extensión de las sesiones no. Pero bueno,
pero también es razonable. A veces castigamos a los políticos por hacer política, y hacer política también es poner temas sobre la mesa, aunque eso no tenga ningún efecto concreto y práctico. Pero bueno, obviamente lo que se dijo antes lo comparto, en el sentido de que en el Parlamento hay mucho trabajo también que no tiene nada que ver con las sesiones en sí mismas, que a veces son un tema hasta burocrático, o de dejar por sentado la posición ideológica de un partido, pero la discusión ya fue antes, los acuerdos ya fueron antes. Generalmente varios tenemos críticas en cómo se redactan muchas veces las leyes y la falta de asesores en un montón de temas. A mí como universitario me pasa que a veces siento muy poca presencia del mundo político en un montón de actividades académicas donde se discuten temas que deberían llegar también a esos ambientes, y lo hemos hablado también en otras tertulias. Pero lo otro que quería mencionar tiene que ver con esto de qué le pedimos a los parlamentarios, ¿no? Y lo del índice creo que es relevante, las menciones que decía Ana Laura también. Pero hay un tema que, por ejemplo, históricamente se ha relegado, que es darle transparencia a qué se vota, quién está en sala en cada momento, cuántos votos tuvo realmente la ley y quiénes fueron los que votaron. Sigue sin haber un sistema tan simple como un registro de quién apretó el botoncito y quién votó qué cosa. Y eso muchas veces en el Parlamento está adrede de no hacerlo, porque nadie quiere dejar por explícito quién votó qué cosa, o nadie quiere dejar por explícito que no estuvo en determinadas sesiones o que está poco en determinadas sesiones. Saber si la gente está o no está en sesión, quién votó qué cosa. Con la calle Pou pasó discusiones largas de que él decía que no se acordaba que había votado y si había estado en sala. Salvo que se pida el voto nominal, no hay en el Parlamento un sistema que te indica quién votó qué. Y hay que pedir el voto nominal porque implica que una persona salga a mirar quién levantó la mano y anotar en un papelito. Lo dicen, los nombran nombre por nombre. Exacto. Y dicen afirmativo, negativo. Por eso, porque si no el otro mecanismo es tomar nota, pero me refiero, no hay un sistema electrónico digital de registro de votación, que obviamente hoy sería una tontería, o lo mismo registrar quién está en sala y quién no, y esas cosas se podrían llevar sistemáticamente con software y no se hace. Y yo creo que eso tiene que ver también con transparencia, ¿no? Es decir, en un momento donde tenemos herramientas tecnológicas para acceder a información, hay que lograr crear sistemas de información para que esa información sea accesible a los ciudadanos, para que ciudadanos y ciudadanas puedan evaluar el trabajo de los parlamentarios, ¿no? Entonces, eso me parece quizás mucho más importante que la cantidad de días trabajados. ¿Por qué? Porque además a nivel privado yo tengo la misma discusión, ¿no? De midamos a las personas por los resultados y no midamos por el tiempo sentado en la calentando silla. Que es lo que me pasó con colegas cuando arrancó la pandemia hace 5 años, que me llamaban a decir, ¿cómo controlo ahora que estén trabajando? Y le digo, ¿cómo controlabas antes? No, porque yo lo veía sentados ahí. Le digo, ¿y ese era tu control de que estaban trabajando? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es decir, si queremos mejor legislación, lo que tenemos que tener es indicadores para medir esa eficiencia en el trabajo de los legisladores y no el tiempo de permanencia en una silla simplemente. Yo no comparto igual, porque, sí, no, lo sé. Porque en realidad no es lo mismo ser legislador. O sea, quizás vos no estás en sala para hacer una votación porque estás coordinando alguna otra cosa. O sea, claro, pero lo que ocurre es diferente. Claro, pero lo que ocurre, Cecilia, es que si no está mal, la evaluación que hace la gente la tiene que hacer cada 5 años, así está el sistema, ¿no? O sea, cada 5 años vota a los legisladores que le parece. Claro, pero si no está mal y hay justificaciones que expliquen por qué un legislador no está en sala, ¿por qué no es un dato, por qué es un dato tan secreto? ¿Por qué es un dato que no podemos saber? Pero ahí seguramente Pedro Bordaberry vaya a presentar un proyecto de ley. Vos que cubriste el Parlamento, Ana, sabés perfectamente que hay legisladores, no voy a decir senadores, generalmente diputados, que es donde yo tengo más experiencia, que tienen cero falta. Y que se sientan en la sesión y no se levantan hasta que termine, y nunca nunca abrieron la boca, claro. Y no trabajan en las comisiones. Por eso el indicador no es una cuestión de presencialidad. Yo ahí quiero recordar lo que dijo Juan Sartori, ¿no? El senador Juan Sartori, ex senador Juan Sartori, que debe estar en el Mediterráneo, en su isla. Él decía que totalmente contrario a lo de Bordaberry y a todo lo que están hablando acá, que el senador solo tenía que ir, levantar la mano y votar, y que mientras tanto tenía que tener equipos
muy capacitados y profesionales laburando en leyes para sacar las mejores leyes y que no era necesario estar presente, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? Y se jactó de haber presentado así dos le fue en las elecciones también, ¿no? Pero tenía una visión totalmente diferente a la de Bordaberry. Igual no sé si es el mejor ejemplo, porque, por ejemplo, si evaluamos en términos de calidad legislativa, presentó un montón de proyectos, pero ni los negociaba, ni los discutía, ni presentaba proyectos que generaran unas discusiones de fondo. Tiene el de inteligencia artificial. Realmente es un proyecto que no se discutió porque no era serio. Entonces, también eso, ¿no? O sea, no sé si es el mejor ejemplo. Hay mejores. Beatriz dice desde la audiencia, a ver, a propósito del argumento que estaba también de, en realidad los legisladores después del 18 hasta el 30 tienen un montón de otra tarea, ¿no? Hacer política en su lugar de origen, en su departamento, o en otros casos estar en discusiones políticas dentro de la propia bancada o participar de las comisiones. Dice... 100% de acuerdo con Pedro Bordaberry. A los docentes no les pagan por luego de horario de preparación de clases, corrección de cuadernos, etcétera. ¿Por qué los legisladores tienen que tener tantos privilegios? Plantea. En realidad sí se los pagan mal, pero cuando uno ve la descripción del trabajo de un docente, incluye las horas de salón y las preparaciones de esa clase, la corrección de materiales. Después podemos discutir la tarifa, pero que se los pagan. Sí, es decir, se reconoce que el trabajo docente no es solo dentro del aula. ¿Dice detallado cuántas horas te lleva a planificar la clase? No. Está implícito en la descripción del puesto de trabajo. Ahora, está implícito. Mi mamá maestra toda la vida dijo que ella no trabajaba 4 horas, justamente porque en realidad hacía todas esas tareas en las otras eventuales 4 horas. Es verdad que siempre se pagó muy mal. Horrible. Sí. Y que tienen que tener 2 trabajos, por lo cual las otras 4 horas están en otra escuela. Claro, pero si aplicamos el criterio Bordaberry, digamos, deberíamos decir, las maestras no están trabajando pues van solo 4 horas exacto. a clase.